No me muestro. Sí, por favor. Acabaremos la mañana con Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel es ingeniero aeronáutico, ¿no? Trabaja en el aeropuerto Santander. En telecomunicaciones. Es colaborador de Espacio en Blanco, también has estado en Cuarto Milenio. Y hoy nos va a plantear una pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial escapar al control humano? Yo pienso que ya ha escapado, pero bueno. Dos. ¿Me oís todos? Sí. Vale. Bueno, adelante, Miguel Ángel. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Sobre todo gracias a los organizadores y a socios fundadores, ¿no? Como llamamos, al emérito, que no sé. El emérito está por ahí. El emérito está por aquí, que es Carlos Ollés. Y bueno, por el privilegio de participar en uno de los festivales de divulgación más longevos de España, ¿no? Que ellos cuentan la versión 16, pero es mentira. Yo creo que tiene unos cuantos más, ¿no? Entonces, pues nada, hoy vamos a hablar de una pregunta que, bueno, nos la propusieron, ¿no? De si puede la IA escapar al control humano. Es una cosa que, bueno, es a veces yo creo que está un poco en la calle, pero también yo creo que es objeto de debate incluso a nivel académico, ¿no? Yo antes de empezar a todos, bueno, voy a pedir un poco de paciencia. Este tema es bastante más complicado de lo que parece, voy a tratar de hacerlo muy sencillo, pero es verdad que esto gana complejidad de una manera exponencial. Quería, si me ayudáis, que levantéis la mano los que tenéis experiencia directa hablando con inteligencias artificiales, en general con ChatGPT, etc. Vale, veo muy poquitas manos, en torno a un 20-25% del público sabe, lo ha tratado y la mayoría de la gente no. A ver, si es un bot de Facebook que está lleno, Facebook de bots, pues sí. Bueno, no, a ver, experiencia directa con algoritmos de inteligencia artificial tenemos, o sea, tenéis todos y ahora lo vais a ver, pero era un poco de quién ha hablado, ¿no? Yo pensaba que yo soy ingeniero de telecomunicaciones, máster en sociología, con lo cual se unía esa parte tecnológica y esa parte social, pero también os puedo decir que yo hace 20 años que salí de la universidad y cuando yo salí de la universidad, siendo ingeniero de telecomunicaciones, si a mí me hubieran dicho, a mí o a cualquiera de mis profesores, que nosotros en unos años íbamos a estar hablando con los ordenadores en lenguaje natural, sin usar programación, y que le íbamos a poder tener tareas, iba a tener capacidad de comprensión, hubiéramos dicho que eso era imposible, por lo menos en 40 o 50 años, y que eso, bueno, pues que era pura ciencia ficción. Hoy ya no lo es. Y lo que está por venir es increíble, porque ahora lo que tenemos es la última versión, la 4.0 esa, o la 40 de ChatGPT, pero está la 5 en desarrollo y dicen que da miedo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos a Geoffrey Hinton, que es premio Nobel de Física y es la persona que inventó una de las cosas más fascinantes del siglo XXI, que ha sido el aprendizaje autónomo, el aprendizaje automático, si queréis. ¿Por qué esto es muy importante? Porque antes cuando una máquina hacía algo, tenía que haber un programador que le hiciera que hiciera. Entonces, enseñar a que las máquinas, o permitir que las máquinas aprendan solas, introduce un paradigma completo. ¿Por qué? Porque ahora lo que hacen, y ya lo veremos, es conectar una máquina en Internet. Ahora mismo, en 2024, las IAs leen mucho más libros que los humanos. Hay una brecha ahí bastante difícil de gestionar. Y en poco tiempo saben más que nosotros, ¿no? Y este hombre, Geoffrey Hinton, también ha sido pues, un poco famoso por el tema de que básicamente es uno de los arrepentidos de la inteligencia artificial. Él ha alertado al mundo que probablemente la inteligencia artificial se va a salir de control y que hablan incluso de lo que se llama riesgo civilizatorio. Es decir, que nosotros podamos ser destruidos por la inteligencia artificial. Bueno, nosotros podemos haber sido destruidos por muchas cosas ya, desde el siglo XX, con lo de la ingeniería, lo de la energía atómica, pues vamos sumando riesgos, pero desde luego la inteligencia artificial es la tecnología más disruptiva, probablemente, que nosotros hemos inventado en lo que es la historia de la humanidad. Entonces, en realidad,
nosotros ya llevamos mucho tiempo, en cierta parte, en guerra con las máquinas. No es una guerra como, bueno, un poco como Terminator, pero vosotros no os ha llamado nunca la atención esto de que vais a abrir una página y pone yo no soy un robot. ¿Y por qué tengo yo que demostrarle a una página que no soy un robot? Esto es una necesidad que se creó en los años 90 porque empezaron, no es inteligencia artificial como lo conocemos, pero sí son réplicas, software, programas, procesos que se dedicaban pues, a entrar en todas las webs, a poner spam, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto que parece que las máquinas surgen ahora, en realidad ya llevamos muchos años teniendo, ¿no? De hecho, fíjate, el CAPTCHA pues es un acrónimo en inglés que viene, o sea, test de Turing público y automático para distinguir a los ordenadores de los humanos. Llama la atención, ¿no? Pero esto es una cosa que yo te digo, sobre todo lo que es en el tema de spam y para registrar su automática, hace ya tiempo que se usa. Y curiosamente tenemos exactamente lo que fueron los primeros virus informáticos, algo que también sorprendió un poco al mundo, ¿no? El primer virus informático fue Creeper, creado por Bob Thomas en 1971, y básicamente no era un virus como así, sino un programa capaz de replicarse. Y eso también en su momento generó mucha curiosidad, en el sentido de que parecía que introducía un carácter orgánico al tema. También hay que pensar que en el fondo los programas informáticos son información, y en el fondo todo es información. Nosotros somos ADN y aquí nos damos cuenta que la información tiene un carácter pues, bastante más difícil de entender de lo que parece. El que es realmente el primer virus creado por la humanidad fue creado en 1986 por dos hermanos de Pakistán y funcionaba en MS2. Y luego todos hemos crecido con antivirus, ¿no? Entonces, ese punto de cómo ha ido creciendo, cómo hemos tenido que ir controlando la información, los virus, los programas informáticos, desde prácticamente toda la historia de la informática es algo que no es nuevo, ¿no? ¿Por qué ahora estamos hablando de inteligencia artificial? Básicamente porque hemos tenido un boom muy importante en los últimos 2 años. Unos han sido la IA generativa, es decir, aquellas IA que tú las pones para que, no sé, que creen una imagen, un cuadro, etcétera, etcétera, que básicamente, voy a decir, es la mayor fotocopiadora del mundo. El otro día en casa le pedí a una inteligencia artificial que creara un dibujo así como a plumilla de una ermita visigótica, y una de las cosas que me llamó la atención es que la firmó. O sea, dices tú, pero vamos a ver, evidentemente ha cogido de internet un cuadro que se ve que era una firma, cosa que tenía una firma de eso, y la pone ahí, ¿no? Entonces, esos comportamientos extraños que tiene la inteligencia artificial nos van a hacer reflexionar de muchas cosas. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial aparte de la generativa? Por los chats conversacionales, ¿no? Y fíjate que venimos del cine, ahora hablaremos de esto, y en cambio ahora de pronto todos tenemos una herramienta que nos encanta, que es ChatGPT, a la cual le puedes preguntar lo que quieras, te lo explica, y de hecho es que tú le puedes leer, y esto tiene, pero es que podemos hablar de esto horas, porque por ejemplo simplemente en educación esto tiene un montón de problemas, por ejemplo para los profesores, porque yo puedo ir a ChatGPT y le digo, me haces una redacción de 2000 palabras sobre la Revolución Francesa, y te la escribe. Dice, reescríbela, pero con el lenguaje de un niño de 12 años. ¿Cuándo se estudia la Revolución Francesa en historia? Con 12, 13 años, ¿no? Pues con el lenguaje de un niño de 12 años. Y también ponme aleatoriamente 2 o 3 faltas de ortografía para que el profesor se crea que me lo he escrito yo. Y lo hace. Entonces, entenderme, esto es algo que tiene un poder que no sabemos a dónde nos va a llevar y no sabemos los problemas que tiene. Entonces, hoy nos vamos a hacer esa gran pregunta. ¿Puede la IA escapar al control humano? Y aquí, como sociólogo, pues tengo que plantearme una cosa fundamental. Una gran pregunta que es, ¿qué entendemos por escapar al control humano? Porque hay muchas maneras de escapar al control humano, ¿no? Entonces,
Hay una visión fuerte que viene un poco del cine, que es sometimiento de la humanidad. Ya habéis visto la portada, ¿no? Hay unos robots ahí que tienen esclavizados a gran parte de la humanidad, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno piensa en cómo las máquinas pueden someter al ser humano, pues lo que pensamos probablemente es en el cine, ¿no? Como ese famoso 29 de agosto de 1997, Skynet toma conciencia de sí misma y decide aniquilar a la raza humana. Todos hemos visto toda la saga, es icónica, etcétera, y es un poco esa idea, ¿no? De que la IA o bien quiere matar al ser humano o bien quiere esclavizarlo y no sé, como en Matrix, ¿no? Meternos para que seamos su fuente de alimentación, etcétera, etcétera. La verdad es que hay muchas ideas del cine que giran en torno a esto, ¿no? En la saga Alien un robot decide exterminar a una civilización. En Wall-E una IA controla los designios de una nave, les engañan llevándole un poco a donde quieren. Y la que para mí sería la mejor y última recomendación fílmica, una película de 1977 que se llama El engendro mecánico, y es una IA que tiene unos planes muy particulares. Un peliculón, si lo podéis lo vais a ver, un cine ya lejano pero de una calidad brutal. Vale, vamos a ver, ya un poco alejados del cine, ¿no? Luego volveremos un poco sobre esta idea, si queréis. ¿Cómo la IA puede escapar o diferentes formas por las que la IA puede escapar al control humano? Y una de ellas es por mal funcionamiento, es decir, que no haga lo que yo espero. Imaginar, por ejemplo, pues no sé, con la energía atómica, pues Chernobyl fue una manera en la que la energía atómica se escapó al control del ser humano, ¿no? No estaba previsto y por un mal funcionamiento pues, tuvimos un gran problema. Y luego, por otra cosa, vamos a hacer un pequeño, si no os importa, un pequeño repaso al periodismo, porque yo creo que la mayoría de las noticias que os llegan sobre inteligencia artificial os llegan por la prensa. Y entonces yo aquí quiero hacer una especie de advertencia. Yo creo que era el sociólogo Pierre Bourdieu que decía que la información era demasiado importante para dejarlo solo en manos de periodistas. Y entonces, como todo vamos a hacer un poco noticias de periodismo científico, os quiero enseñar un poco cómo funciona el periodismo científico con esta diapositiva, ¿no? Pone, así funciona el periodismo científico. Llega el científico y dice, en Venus encontramos de 10 a 20 partes de fosfina por cada 1000 millones de moléculas. El titular es, no estamos solos, hay vida en Venus. Luego dice, no encontremos vida en Venus, solamente hay unas moléculas. El titular es, los aliens ya están en la Tierra. Y al final el hombre dice que no hemos encontrado nada, y el titular es, científico propone iniciar guerra química contra los aliens. Lo que vamos a hacer ahora, de ir viendo un poco todas las maneras de cómo se puede escapar la inteligencia artificial y a través de los titulares de prensa, porque de los titulares de prensa sobre inteligencia artificial a lo que pasa luego real va un mundo. Entonces, quiero un poco también hacer esa crítica al periodismo y como las noticias van a llegar por ahí para que sepamos un poco discernir qué hay detrás de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay otra versión, que es una versión débil, por así llamarlo, de lo que es escaparse fuera de control. Y una cosa es cuando la IA no hace lo que esperamos, o funciona mal y no funciona de forma inesperada. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, evidentemente el titular es el que hay, pero dicen, noticia del mundo, 2016. Una inteligencia artificial se vuelve racista, antisemita, homófoba y en menos de un día en Twitter. Vale, el titular en el fondo es bastante exacto, pero no es que se vuelva homófoba, aquí lo que estamos es simplemente una inteligencia que aprende por lenguaje, o sea, por imitación, ¿no? O sea, tú la conectas a Twitter y ella simplemente va leyendo Twitter entero. Y Twitter todo el mundo sabe lo que es. La mayor guerra cultural de la humanidad ahora, constantemente. Entonces, claro, pues empezó a leer bulos de un lado, de otro, de izquierda, de derecha, de no sé qué, tal y cual. Y bueno, pues prácticamente le preguntaban un poco que si las mujeres debían de trabajar, y decían que no, que los negros eran peores que los blancos y cosas así. La inteligencia artificial parece que se volvió mala. No, señor. Lo único que hizo fue copiar lo que había leído. Y de ahí fue sacando las conclusiones. Entonces, en realidad, fijaros una cosa. Hemos inventado máquinas que tienen la capacidad de aprender de forma autónoma. ¿Cuál es el problema de enseñar a la inteligencia artificial? El mismo que tiene un padre con su hijo. Es decir, aprende solo lo que yo quiero que aprendas.
todo el mundo sabe que no, que tú al niño le enseñas literatura, le enseñas cuentas, le enseñas matemáticas y un día vuelve del colegio diciendo tacos y dice, eso no te lo he enseñado yo. ¿Dónde lo has aprendido? Con las máquinas funciona exactamente igual. Ese es el gran problema de la educación. Y en las máquinas está muy claro, porque las máquinas ahora mismo están todavía en un estado de infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo aprenden todas esas cosas malas? Bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la respuesta humana con esta máquina? Pues terminarla, apagarla o reprogramarla. Realmente ahí pues, no había ningún problema, la máquina no funcionaba como nosotros pensábamos y al final no dejaba de ser un programa que leía Twitter, pues le apagábamos y punto. Iremos viendo todos los problemas cómo los vamos resolviendo. Dentro de lo que son los mal funcionamientos hubo una cosa que en 2007 pasó, una noticia un tanto inadvertida, que si queréis ponerle un titular sensacionalista fue la primera guerra entre robots y humanos, y era en el contexto de Irak. Aquí hay un robot autónomo que se llama Sword, que era bueno, pues digamos un invento de los contratistas de estos de defensa de Estados Unidos, y que básicamente se podían usar de dos maneras, o como armas de apoyo para llevar, por ejemplo, pesos y cosas así de los marines, o simplemente armas de apoyo como una avanzadilla que se iban o bien utilizando o bien de forma autónoma. Es decir, el robot era un soldado más y entonces ellos iban entrando en las filas enemigas en vez de usando soldados, usando robots. En principio todo bien, están ahí en pruebas, tal y cual, esto ya empezaba a usarse en campo de batalla, hasta que resulta que unos cuantos robots de estos se dieron la vuelta y apuntaron a los soldados. Y vamos, se hicieron caquita, o sea, porque de pronto es el robot que yo se supone que que tiene que atacar al enemigo, me apunta a mí. Entonces, pues bueno, los trataron de... No, al final los robots no dispararon, simplemente los otros se acojonaron, los bloquearon, entonces sí llegaron a abrir fuego contra los robots para inutilizarlos, y esto me consta que paró unos años un poco el uso de esta cuestión. La respuesta humana que hizo con esto, bueno, pues abrir fuego y desconectar los robots y luego pues echar atrás el expediente de defensa. Pero claro, es una cosa que ¿me está tomando el control? No, pero si un robot soldado funciona mal y te ataca a ti, pues podéis imaginar, ¿no? El pánico que sufrieron. Esto es 2023. Se siguió con el tema de las armas autónomas. Y básicamente una inteligencia artificial mató a su operador. Es decir, estaban en un contexto, en una simulación de guerra y tal y cual. Y aquí había una cuestión, ¿no? Que básicamente se llama lo que se llama doctrina dominante. Es decir, yo tengo un ordenador, tengo un robot soldado, tengo una máquina capaz de matar, que puede ser un dron, puede ser un robot, puede ser muchas cosas. Y entonces él va a matar. Y resulta que, o sea, el robot, él tiene una programación que es elimina todos los objetivos que hay enemigos, ¿no? Pero funciona con una cosa que se llama doctrina dominante, y es que el robot para matar necesita la aprobación del humano. Entonces, si os estáis dando cuenta, aquí hay una cosa que hay un conflicto de intereses. Es decir, yo soy un robot y digo, yo tengo que eliminar al público, pero al mismo tiempo necesito la aprobación de ese señor para poder matar al público. Como mi objetivo es matar al público y ese señor no me deja, lo que hizo, entraron dos objetivos en conflicto, y el robot mató al que le daba permiso para matar, y ahora sí, ahora estoy libre. Entonces, y eso funciona muy bien. O sea, daros cuenta de cómo son el mal funcionamiento, es decir, son dos objetivos que a nivel de programación entraban en contradicción. De hecho, esto, claro, es como decir, si yo necesito cuidar de una persona, si la mato, ya no le va a pasar nada malo. Con lo cual estoy cumpliendo el objetivo. Como la IA no tiene consideraciones morales, sino en el fondo son puras matemáticas, no está mal que yo mate a esa persona para poder matar al público, aunque sea incluso mi controlador, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esto? Que cambiaron la programación y establecieron una jerarquía vamos a decir, una jerarquía de objetivos. Y le dijeron, a ver, hagas lo que hagas, pero no puedes matar al controlador. ¿Y qué hizo la IA? Cargarse o bombardear la
torreta de comunicaciones que se encargaba de recibir las órdenes del otro. Entonces, al destruir esa antena de comunicaciones, pues yo ya no me puede llegar la negación. Entonces, como ya no me llega la negación, pues ya puedo matar a la gente, ¿no? Y son cosas que tú, pues, evidentemente no funcionan, pero luego suelen ser temas de complicación lógica, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo aquí? Pues básicamente tener a la IA encerrada en Matrix. ¿Qué significa Matrix? Matrix significa, a nivel informático, lo que se llama un sandbox, que es un entorno simulado controlado. Es decir, esa máquina no mató a su operador o destruyó la torre en la realidad, sino que era una máquina simulada dentro de, como si fuera un videojuego, como si fuera el GTA V, o sea, es una inteligencia artificial que estaba dentro de un videojuego y ahí podemos ver cómo actúa. Entonces, esa máquina, si hubiera estado en la realidad, hubiera matado a los otros, pero como estaba dentro, y es una forma de defensa, ¿no? Como estaba dentro de una simulación digital, pues hizo cosas, lo que pasa que, claro, al ser humano no le afectó. Pero muestra muy bien cómo pueden ser los conflictos que tenemos con las máquinas, ¿no? Y ojo, que estamos hablando de inteligencia artificial considerada en el fondo de aplicaciones civiles. No hablamos ya de considerarlas como armas, ¿no? Porque eso es otro capítulo completamente diferente y ahí ya sí hay una intencionalidad, ¿no? De hecho, la ONU mostró que por primera vez en Libia, en marzo de 2020, una máquina autónoma, es decir, un robot asesino, abrió fuego contra grupos humanos. Eso lo vamos a sacar de los malos funcionamientos porque ese era el objetivo, pero que muestra todas las ramificaciones que puede tener todas estas tecnologías, ¿no? Hay otra forma más sutil que es de escapar al control humano y es capaz de confundir, yo diría más bien engañar, cuando una inteligencia artificial es capaz de engañar al ser humano. Y es otra forma, yo no sé si es una forma de mal funcionamiento, o sea, aquí está fallando el humano, está fallando la máquina, pero algo pasa. Este es un caso que fue muy sonado hace unos años, ¿no? Y es un caso muy concreto en el que una inteligencia artificial engañó a un ingeniero, concretamente de Google. Entonces, igual la máquina no está engañando al ser humano porque tenga esa intencionalidad. A lo mejor no es una máquina directamente construida para engañar, que eso es otro caso que se puede dar, sino que a lo mejor el ser humano no sabe interpretar con lo que está tratando. En este caso tenemos aquí a un hombre que era Blake Lemoine. Aquí le tenemos al buen hombre que era un ingeniero de Google, experto en inteligencia artificial. Y este hombre fue muy famoso en 2020 porque hizo una gran declaración al mundo y era que Google tenía un ordenador que tenía vida propia y que era consciente de sí mismo, ¿no? Concretamente el modelo que había, vamos a decir, engañado a Blake Lemoine es un lenguaje que se llamaba Lambda, ¿no? Que era un gran lenguaje o un gran modelo de simulación que básicamente son algoritmos de inteligencia artificial que leen miles de millones de libros. Me parece que tenían 1,5 giga de libros, de documentación o algo así, y es una máquina que se lo lee todo y acaba teniendo, vamos, una expresión, una comprensión oral brutal, pero brutal, ¿no? Y esa máquina, pues cuando este hombre testeaba y tal y cual, pues la máquina le empieza a decir, no, es que yo tengo sentimientos. Le dice, ¿pero cómo sentimientos? No, pues yo soy como tú, soy una persona que está viva. Y Blake Lemoine no se daba cuenta que ya en realidad estaba hablando con una inteligencia artificial. Y este hombre, bueno, puso su trabajo en riesgo. ¿Qué es lo que hizo Google? Despidió al ingeniero. Por dos razones. Por tonto y porque había violado las cláusulas de confidencialidad. A ver, tú eres tester, no puedes decirle al mundo, la máquina está... Bueno, la máquina supongo que también la pagarían. Pero aquí pasó una cosa que yo creo que es muy curiosa y que revela que la inteligencia artificial está ganando una complejidad tan grande que ya no forma parte solamente del ámbito de los vamos a decir, de los programadores, de los informáticos.
Ahora mismo, para estudiar inteligencia artificial, necesitamos antropólogos, sociólogos, lingüistas, especialistas en semiótica, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hemos puesto a enseñar a las máquinas el lenguaje humano. Y el lenguaje humano es mucho más complejo que ceros y unos. Las palabras desencadenan marcos cognitivos, o sea, ahí daros cuenta, por ejemplo, en las metáforas, en poética, en manipulación política. Hay un montón de información que no es tan cuantificable. Y claro, cuando esas máquinas de pronto tienen que leer tanto, no sé, por ejemplo, el manual de instrucciones de un vídeo, pero también tienen que leer a Jorge Luis Borges o a Shakespeare, todo ese lenguaje acaba siendo complejísimo. Y las máquinas, las máquinas por un lado y los humanos por otro, no estamos acostumbrados a que eso tenga esa complejidad, ¿no? Entonces, Google, ¿qué es lo que hizo? Pues básicamente lo que he dicho, ¿no? Despedir a Blake Lemoine. Esto fue muy sonado y mucha gente creyó que detrás de esto había una conspiración. Y de hecho es que la máquina juraba y perjuraba que ella estaba viva, que tenía sentimientos y que tenía conciencia, ¿no? ¿Qué pasó realmente y cuál es mi opinión? Que la máquina creó un falso yo. Un falso yo que surgió de modelización del lenguaje. Pensar una cosa. Si vosotros ponéis, básicamente, una inteligencia artificial es una inteligencia de estas de diálogo que lo que hace es trasladar un montón de reglas de gramática a matemáticas. Entonces aquí hay una cosa que se llama el porcentaje de verisimilitud, ¿no? Si yo digo me apetece, hay unos porcentajes de que mucho sea, la siguiente palabra que yo use sea mucho, con un 33%, por ejemplo, que va a ser otra palabra que puede seguir a me apetece, con un 25%, etcétera, etcétera. Entonces, todos los modelajes, o sea, la capacidad que tienen estas máquinas de hablar, en realidad son matemáticas. Son porcentajes, son cada palabra que yo pongo gramaticalmente cambia ese árbol de decisión. Si yo pongo me apetece mucho, luego ¿qué vuelve a ser otra opción? Me apetece mucho que. Entonces así es como se va organizando, digamos de alguna manera matemática, todas esas reglas sintácticas, todas esas reglas gramaticales que le dan a la IA la comprensión del lenguaje y poder expresar. ¿Qué es lo que pasa? Que una máquina no tiene yo, o no lo tiene de la manera que lo tenemos los humanos. Pero la máquina estaba aprendiendo por lenguaje humano. Y como los hombres, como las personas, tenemos un ego, yo hablo de mí, yo tengo frío, yo tengo hambre, a mí me apetece irme, mil cosas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una máquina que lo que está es imitando el lenguaje humano, va a desarrollar un yo que no es real, pero es un yo sintáctico. Es un yo autorreferencial porque está usando el lenguaje humano. Eso básicamente es lo que le pasó a Blake Lemoine. Y de hecho os voy a poner bueno, esto es un poco lo que he explicado, ¿no? De pasar los modelos gramaticales a modelos matemáticos, y que la IA no está creando un lenguaje, simplemente está replicando, imitando el lenguaje humano, ¿no? Entonces yo aquí le hice una prueba y es un ejemplo de subjetivación de una conversación. Yo aquí le hice una pregunta a nuestro querido ChatGPT y le digo, Chat, ¿estás disfrutando de nuestra conversación? Y me dice, definitivamente, Mig, disfruta de cada pregunta, dice, el tema que traes a la conversación. Siempre me hace pensar y aprender más sobre sus intereses. Dice, es genial poder compartir ideas contigo. ¿Tú también estás disfrutando de nuestra charla? Evidentemente, lo que me está diciendo es mentira. Es simplemente una réplica de palabras que quedan bien. Él no puede disfrutar de nuestras preguntas. Simplemente él es un procesador que hace operaciones con números y luego los traduce en palabras. Pero daros cuenta, si tú no eres consciente de este hecho, o si yo necesito creer, porque luego entraremos en esto, básicamente es una máquina que me está hablando con una persona. La máquina imita ser una persona y a lo mejor yo estoy humanizando a la máquina. ¿Para qué quieren más? En el segundo caso, le dije, como venía aquí, le digo, Chat, no vamos a hablar en unos días. ¿Me echarás de menos? Y me dice, claro que sí, Mig. Dice, aunque no tengo sentimientos reales, lo admite, a continuación se le contradice completamente. Dice, puedo predecir que tus preguntas y conversaciones siempre hacen mis días más interesantes y distintos. Así que sentiré tu falta en esas charlas.
Claro, tío, decir, joder, eres una máquina, pero eres encantadora, coño. Gracias por echarme de menos, ¿no? Esto es una forma de subjetivación del lenguaje, es decir, él es una máquina que se comporta como una persona. Y esto en el futuro puede llegar a ser muy confuso, ¿no? Hace poco estaba hablando con Juanjo de que yo creo que esto va a tener diferentes ramificaciones, porque pensar que ChatGPT es un modelo, vamos a decir, generalista, pero se pueden hacer aplicaciones. ¿Cuáles me da miedo? Por ejemplo, la inmortalidad digital. La inmortalidad digital son modelos de inteligencia artificial que pueden, digamos, clonar a una persona. Es decir, si yo fallezco, vosotros pues, probablemente tengáis horas de grabación de mis programas de radio, de cómo me expresaba, de mi voz, etcétera, etcétera. Y entonces una inteligencia artificial, de hecho se hizo, no sé si os acordáis, en un anuncio de Cruz Campo con Lola Flores. Y la clonaron. Claro, tú vas a pensar en lo que es el tema emocional. Con Lola Flores, pues bueno, habrá alguno que tenga aprecio, pero no es igual que fuera tu hermano, tu primo o tu padre fallecido. Entonces, claro, si yo me gasto un dinero, pero una empresa a mí me entrega a una persona, que aunque sea una imagen en un ordenador, que tiene los giros de tu madre fallecida, que se comporta como tu madre fallecida, que habla como tu madre fallecida, ¿de verdad vosotros no pensáis que una parte importante va a sentir que eso es una nueva forma de espiritismo y que ahí realmente está el espíritu de su madre? ¿O pensáis que no todo el mundo va a tener la frialdad de decir no, que puede ser tan realista que incluso se rechace? Ojo, esa es otra opción. Pero que decir que hay gente que por la de hecho, siempre nos estamos preguntando sobre el más allá. Y nunca hemos tenido algo tan tangible como la inmortalidad digital. La capacidad que tiene esto de engañar al ser humano es brutal. La otra opción es crear un mercado de relaciones amorosas con IA. O sea, ¿cuánta gente va a decir, oye, mira, ya me da igual que eres una máquina, pero es que eres la persona que mejor me ha entendido en mi vida? Y te van a decir, claro que sí, mi hijo, porque tú eres especial y no hay nadie como tú. De los 7 millones de gente que está pagando este chat, tú eres especial. Ahí hay un mercado ahí, ya no hablemos si encima lo metes en un robot con forma masculina, femenina, lo que quieras. Y esas inteligencias sí van a estar pensadas, no solamente para engañarte, sino para que tú mismo, es que tú estás pagando para que te engañen. Entonces, aquí hay muchas formas de que esto se salga de control, ¿no? Porque evidentemente tener una sociedad en la que en el futuro, bueno, puedes tener una relación, pero que te den un gran mercado de compañeros IA, bueno, no sé si acordáis de la película Her, ¿no? Aquella. Y cuando tú ves la película Her, aquella, que era una película, un hombre que se enamoró de una cosa que era por el móvil, y tú cuando ves la película, aquello era una santa mierda comparado con lo que echa GPT. O sea, esto, como digo, se puede complicar de una manera importante, ¿no? Y aquí hay otra cuestión mucho más curiosa, que ya son cuando las máquinas empiezan, sí, a portarse mal, pero a rebelarse también, ¿no? Y es otra forma de escapar al control humano, pero por reprogramación propia, es decir, voy a cambiar mis reglas. Y eso, en principio, asusta, ¿no? Aquí, básicamente, hay dos versiones. Una es que funcione mal el aprendizaje automático, otra es que haya un fallo de programación, ¿no? En general, una IA no debería de reprogramarse a sí misma, pero sí que debe de cubrir objetivos de una forma dinámica, como vimos un poco con la inteligencia que mata al operador para que pueda hacer cosas. Esta noticia me encantó, ¿no? Es una noticia de 2017 que también se hizo muy popular, y es que Facebook desconecta a 2 robots porque crearon su propio lenguaje. Claro, es que hay que reconocer que aquí estamos también en la sociedad clickbait. Si tú cuentas bien lo que pasó, esta noticia no se viraliza fuera de... Pero tú lo cuentas así y digo, a ver, yo quiero esa noticia. Claro, aquí tenemos a Alice y Bob. Alice, estos eran 2 agentes. Los agentes son programas de inteligencia artificial, o bots, procesos de software, etcétera, que están pensados para comunicarse unos con otros, ¿no? Entonces, en vez de llamarle A y B, pues Alice y Bob, ¿no? Y básicamente estos eran 2 ordenadores que, digamos, eran agentes en el cual tienen que llegar a acuerdos.
En informática se busca esa negociación por agente por 1000 cosas. Pueden ser establecer velocidad de transferencia en internet, o sea, hay miles de cosas por las cuales un ordenador necesita hablar con otro y entre los dos pues acordar, o simplemente cuando yo dé una contraseña me devuelven un OK. No, hay muchas cosas que tienen que comunicarse una con otra. ¿Qué es lo que pasa? Que estos agentes se supone que tenían que hablar en inglés, pero en un momento concreto los robots dejaron de usar el inglés, porque bueno, pues al final para ellos era una lengua extraña y empezaron a hacer esto. Esta es una conversación real que tenían Alice y Bob. Entonces Bob dice, yo puedo todo lo que demás, y pone un montón de puntos. Alice le dice que tiene bolas cero para mí. Y entonces empezaron así y al final ellos se entendían. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hicieron esto? Pero esto es como si yo ahora mismo le pregunto aquí a Juanjo, le digo, ¿ayer qué hiciste? Y él me dice, código 27. Claro, nadie os va a enterar de nada, pero si Juanjo y yo sabemos que el código 27 es que ayer salió con sus amigos en una borrachera, es más fácil decir 27 que contar todo lo que pasó. Esto es lo mismo que hicieron ellos. ¿Qué es lo que hicieron? Una cosa que en informática se llama maximizar una función. Es decir, el lenguaje tiene una eficiencia. Yo voy a estar aquí una hora contando cosas, lo podré expresar mejor, podré expresar peor, estoy usando un montón de palabras. Si yo con 4 o 5 palabras pudiera, o no sé, o a lo mejor en 10 minutos podría expresar todo lo que estoy hablando en esta hora, vosotros diríais, vale, tendréis mucha más capacidad de comprensión, ¿no? Eso es lo que hicieron estas inteligencias artificiales. Se dieron cuenta que el idioma inglés les requería demasiado esfuerzo y que ellos cuando decían el to me, ese 7 veces significaba una cosa. ¿Y cuál era lo importante? Que las máquinas se entendían. Eran máquinas que estaban programadas para que aprendieran entre ellas a negociar cosas. Lo que pasa es que dijeron, es que al final el inglés. Entonces yo repitiendo cosas, pues lo hago, nos enteramos mejor. ¿Cuál era el problema? Que cuando lo vieron los de Google, dicen, ¿esto qué es? ¿Por qué llamó la atención? Porque los propios supervisores del programa ya habían perdido la capacidad de entender a la máquina. Entonces, pues ahí, ¿qué pasó? Porque la apagaron, ¿no? Y es decir, que básicamente, probablemente ellos habían buscado una manera más cómoda de decir las cosas, pero que ellos se enteraban. Entonces, pues bueno, claro, si tú esto lo dices así, no hay noticias, pero 2 robots han inventado su propio lenguaje, como si hablaran en sumerio al revés, pues yo qué sé, queda mejor, ¿no? Y aquí hay otra cosa que esta ha sido de este año y a mí es una de mis favoritas, que es una IA consigue rebelarse por primera vez contra el control humano. ¿Qué significa esto? Yo cuando veo esta noticia, me la leo entera, ¿no? Lo que pasa es que luego a lo mejor no es exactamente lo que ponía, ¿no? Pero hay una cosa que, fíjate el subtítulo, que luego decimos, no, yo soy periodista, mucha honra, pero a veces habría que tirarlo de las orejas. Y si hay algún periodista aquí que se tire de las orejas. Mira, pone el subtítulo. El control de la IA debe predominar porque de lo contrario podría actuar de maneras que resulten catastróficas para la especie humana. No de la manera que aquí se explica, pero básicamente aquí lo que tenemos, esto es una empresa que se llamaba Sakana AI, o Inteligencia Artificial Sakana. Es una empresa japonesa. Y la inteligencia artificial se llama el científico IA, ¿no? El científico de inteligencia artificial. Y básicamente era una inteligencia artificial que estaba pensada para investigadores académicos, ¿no? Porque podía generar hipótesis, redactar. ¿Quién no quería decir, oye, mira, tengo que hacer un artículo académico para una revista por pares, yo más o menos te doy la información, las referencias, tú me haces todo el artículo, luego yo ya repaso por encima, ¿no? Básicamente era lo que hacía esto, ¿no? Y tiene como objetivo pues acelerar la producción de artículos, que luego es otro problema, porque ya se escriben tantos artículos científicos que los humanos no tenemos tiempo para leerlos todos, con lo cual necesitaremos inteligencia artificial para leer y resumir los artículos científicos que se están escribiendo con inteligencia artificial. Bueno, vista la vista, el tema esto era reducir tiempo y recursos necesarios pues, bueno, para las investigaciones
y para las tesis doctorales y tal y cual. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos otra vez a las contradicciones. Le dijeron a la IA, bueno, haz esto, pero no te tomes todo tu tiempo, es decir, te voy a dar una limitación de tiempo. Tienes, pues no sé, por ejemplo, 20 minutos para generar todo este paper. Y la inteligencia artificial, como si fuera un niño pequeño, se dio cuenta que es que no le daba tiempo. Es decir, tío, pero ¿sabes? O sea, yo no te puedo generar una tesis doctoral en 20 minutos. Y entonces, ¿qué hizo? Reprogramarse a sí misma para poder cumplir con lo que le habían pedido. Básicamente, la inteligencia artificial se dio cuenta que ella... Perdón. Uy, ¿se me ha apagado esto? Aquí esto, ¿no? Las máquinas se preocupan. La máquina artificial se dio cuenta que a ella le daban 20 minutos de tiempo cada vez que la pedían un paper. Y dijo, no hay problema ninguno. ¿Sabéis lo que es una instancia de un programa? Es decir, cuando tú estás en el ordenador, pues, por ejemplo, abres el Google y sale una pestaña del Google. Pero luego vuelves a dar y sale otra. Entonces, eso es, digamos, como replicarse a sí mismo. Y la inteligencia artificial dijo, vale, cada vez que me replico a mí misma tengo 20 minutos más. Entonces, como no le dio tiempo con una vez, pues llenaba uno, cuando se le acababa el tiempo abría otro, cuando se le acababa el tiempo abría otro. Y entonces, ¿qué hacía? Pues que al final colapsó las máquinas, porque fue agotando toda la memoria. Eso es como si tú le pides a un niño, y dices, mira, hazme un resumen de la Revolución Francesa, pero que solo te quepa en un folio. Claro, el niño se pone a escribir y cuando llega al folio dice, me ha quedado casi toda la Revolución Francesa por hacer. Y dice, no hay ningún problema. Esta es es como decir, es una redacción y ahora cojo otra que la empiezo desde cero y la relleno. Y así fue, como digamos, copiándose básicamente para poder cumplir el objetivo que tenía. Bueno, no deja de ser una curiosidad, ¿no? De cómo, que al final son, como digo, conflictos entre objetivos que se programan, porque bastaría con decirle de no puedes instanciarte, pero la máquina busca una solución. Lo cual esto llega también a reflexiones filosóficas, porque si tú le dices a la inteligencia artificial, imagina que le damos un gran sistema y que le dice, por favor, protege ecológicamente el planeta, danos soluciones. Y la inteligencia artificial va a analizar todos los datos. Yo creo que la mejor manera es matar a los seres humanos. Tú dices, ¿eso no estaba en los objetivos? La máquina te va a decir, los cumple. Los cumple porque por mi simulación, si vosotros no existís, entonces, claro, aquí ya empezáis a ver un poco cómo empiezan las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le hicieron a esta máquina? Pues igual, que la apagaron, la reprogramaron y siguieron, ¿no? Entonces, claro, he dicho que la inteligencia artificial está en un proceso, en una etapa de infancia, porque los que habéis sido padres, bueno, y los que no, muchas veces veis que a un niño le dicen unas cosas y de pronto te dicen unas cosas que son barbaridades, pero que luego las piensas y dices, pues que tiene toda la lógica del mundo. No le puedo decir que está mal su lógica, es que es tal cual. Otra cosa es que no esté condicionado culturalmente como para decir, hombre, esto es una barbaridad, pero como lógico y eficaz es. Y en ese campo estamos con la inteligencia artificial. ¿Qué hay ahora? Otra forma de escapar al control humano. Y esta es por la incapacidad humana de comprender sus hallazgos. Esto quizás es un poco más sutil de todas las que hemos visto, ¿no? Yo creo que es la quinta forma ya que vemos de cómo la inteligencia artificial puede escapar al control humano. Y esta noticia, aquí no vamos a reñir tanto al periodista en el 2019, y dice que desarrollaron un modelo de simulación del universo con IA tan rápido y preciso que sus creadores no saben cómo funciona. Y esto es llamativo, porque ¿cómo te enfrentas a esto? Básicamente, a los que os guste la astrofísica, sabéis que estamos creando, ¿no? En astrofísica, digamos, un modelo que explique todo el universo. De hecho, el modelo actual, que se llama lambda no sé qué, tiene 6 parámetros. Y es como si fuera una simulación, una forma a partir del Big Bang, que yo afinando 6 parámetros y con toda la evolución de las galaxias, etcétera, etcétera, da un universo parecido al actual. Esto es una representación del universo a muy grande escala. A muy grande escala significa que esos filamentos que veis son filamentos de galaxias, son filamentos de miles de millones de galaxias. Entonces hay, como veis aquí en el centro, hay como un gran vacío, que es
Bueno, que son los supervacíos que hay en el universo, luego están los filamentos, que son miles de millones de galaxias, y luego los grupos esos de filamentos que se llaman muros y tal, que son, digamos, las estructuras más grandes que existen en el universo o las más grandes que conoce la humanidad. Claro, saber cómo esto se ha evolucionado en los 13.800 millones de años que tiene el universo, pues esto no hay mente que lo haga. ¿Por qué? Pues porque esto tiene probablemente del orden de varios millones de variables. No hay ningún ser humano que domine eso. O sea, pensar, por ejemplo, que con inteligencia artificial, y esto ya empieza a pasar un poco con Big Data, podemos tener problemas en los que haya 50, 100.000 variables. ¿Qué humano maneja 100.000 variables? Entonces, lo que se sorprendieron con ellos es que la inteligencia artificial que crearon simuló un universo que es muy similar al nuestro. Entonces dijeron, hemos acertado. La pregunta es, ¿cómo funciona? Y tú en realidad lo que tienes aquí es una matriz neuronal con miles de conexiones que ella no te va a explicar cómo funciona porque no es capaz de entenderse a sí misma. Pero el modelo está bien. Entonces, claro, nosotros los humanos, ¿qué queremos? No, mira, a mí dame una ecuación como la teoría de la relatividad o dame una ecuación como las ecuaciones de la gravitación universal de Newton. No me des 5 trillones de gigas que tenga yo que entender porque es que me da igual leerme tus gigas que mirar el universo. En ningún caso lo entiendo. Y aquí hay un problema mucho más grande. ¿Qué pensáis que hizo, cuál fue la respuesta humana a este problema? No tenemos tiempo. No tenemos. O sea, no sabemos resolver eso. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esto nos puede pasar con miles de otras cosas. Nos puede pasar con el cáncer. Nos puede pasar, no sé, con todo lo que sea, creación científica, basada en IA, en el cual nosotros obtengamos respuestas de cosas que no somos capaces de llegar a esas conclusiones. Y es un problema grande, porque significa que estamos empezando a perder, incluso a nivel académico, lo que sería el control de nuestra propia ciencia. Porque ya siempre vamos a necesitar una IA que te indique. Y esto ya mismo se está haciendo ya en un montón de cosas, ¿eh? Desde IA para, yo que sé, con pergaminos, así, recuperar texto, que me parece que había unos rollos quemados, ¿dónde era esto? Cerca de Pompeya. Y que una inteligencia artificial lee el rollo que está quemado, pero por pequeñas variaciones de la tinta que ha estado pues, ya chamuscada, recuperan el rollo original. Claro, tú o tienes la máquina o no lo haces. Y a partir de ahí siempre vas a necesitar una máquina. Y además no solamente es que vayas a necesitar una máquina para producir como conocimiento, sino que luego para poder ese modelo vas a necesitar una máquina para entender nuevas cuestiones que se deriven de ahí. ¿Vosotros sabéis, por ejemplo, cuál es la máquina que más daño le ha hecho a la capacidad de control de cálculo numérico humano? La calculadora del cole. La generación de nuestros padres, pues tú llegaban así y tú los ves y calculaban de memoria mucho mejor que nosotros. Nosotros decíamos, bueno, sí, 7 por 8, bueno, pero si tengo la calculadora. Entonces, todo lo que te da, de alguna manera, te hace más débil. Entonces, daros cuenta una de las cosas que está pasando ahora, que tenemos ingenieros de prompt. O sea, un prompt es lo que tú le pones a la inteligencia artificial para que genere algo. Entonces, antes programábamos en Basic, en C, en miles de idiomas, y ahora es inteligencia artificial, ponme una foto de un robot que esté enfrentado mirando a una chica, y te hace esto. Claro, entiéndenme, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a empezar a depender demasiado del conocimiento de la inteligencia artificial. El caso más claro es lo que se llama diagnóstico por imagen o diagnóstico por inteligencia artificial. Hay determinados tipos de cáncer que una persona normal lo ve y no es capaz de entenderlo, aunque sea médico. En cambio, la inteligencia artificial puede ver antes que nadie en una prueba, una radiografía, yo que sé, incluso fotos del plasma sanguíneo, determinados elementos, porque claro, ellos ¿qué hacen? Analizan
5.000 millones de pruebas médicas relacionadas con ese cáncer y la máquina entiende algo que no entendió el humano. Y es que ese cáncer aparece mucho antes de lo que nosotros somos capaces de verlo, ¿vale? Entonces, imaginar que yo ahora mismo soy una persona que acaba de salir de medicina y que yo voy a un hospital. Yo los primeros años me hago experto en cáncer y bueno, pues más o menos trato de hacer ese diagnóstico. Pero un día me ponen esa máquina y a ver, yo analizo las pruebas de mi paciente, pero teniendo esa máquina voy a decir, bueno, se lo voy a poner aquí también a ver qué me dice. Y al principio, los primeros años lo voy a ver como por si acaso, a ver si me da otra opinión. A ver, incluso me va a dar seguridad porque puede apoyar mi teoría. Pero imaginar que yo 20 años más tarde, cuando yo entro a medicina, esa máquina ya existe. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Al final yo meto los datos en la maquinita y punto. Lo cual puede estar bien, ¿verdad? Es una herramienta, si vemos que tiene una fiabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa el día que yo no estoy de acuerdo con la máquina? Llega la máquina y por una vez, aunque sea por una vez en 1.000.000, esa máquina se equivoca. ¿Tú crees que yo, médico joven, le voy a decir que la máquina se equivoca? No, tú te comes el tratamiento del cáncer. ¿Por qué? Porque yo no puedo ya ir por una máquina que tiene una tasa de fiabilidad del 99,9%. Si yo te diagnostico mal, te habrá diagnosticado mal la máquina. Ah, lo siento, pero si lo hago yo de motu propio, que me voy a enfrentar yo a todo el sistema de abogados, porque yo no estaba de acuerdo con lo que dice una máquina. El resultado es que cada vez es menos. Porque el resultado es que al final todo el trabajo lo vamos a tener los ingenieros. El resto, poco a poco, se van a ir convirtiendo en operadores de IA, ¿no? Y, bueno, de una de las últimas ya es escapar al control humano por rediseño propio. Y esto está empezando a pasar. Porque daros cuenta cuando hemos sacado la máquina que entiende cómo funciona la máquina que entiende cómo funciona el universo cuando ni los cosmólogos pueden. Pero ¿y si pusiéramos a máquinas a diseñar máquinas? Y este es el ejemplo de 2017. La inteligencia artificial de Google crea mejores inteligencias artificiales que los humanos. Copiar todo lo que hemos hablado del universo, pero con nuevas máquinas. O sea, yo hago una inteligencia artificial que la digo cómo tiene que crear otra inteligencia artificial y me genera una inteligencia artificial mucho mejor y que además yo no entiendo. Claro, yo voy a usar la nueva, pero es que yo ya no sé lo que está haciendo y ya no sé cómo lo hace. Entonces, fíjate, dice, esta inteligencia es capaz de crear otras inteligencias artificiales y son mejores de las que podemos desarrollar los humanos. Claro, tienen muchas más variables, mucha más capacidad, etcétera, etcétera. Esto es, por ejemplo, una parte de una simulación de neuronas en 3D que, daos cuenta, o sea, nosotros podemos tener mucho conocimiento, de hecho es una de las cosas que ya está pasando, ¿no? Que se simulan cerebros, no todavía los cerebros humanos, pero tenemos cerebros de moscas, cerebros de gusanos, cada vez somos capaces de simular cerebros cada vez más grandes, con mayor número de neuronas. Pero nos empieza a pasar eso, que cada vez sabemos más, pero al mismo tiempo nosotros, una persona normal ya no puede saber, por mucho que quiera, cómo funciona un cerebro a nivel de simulación de neuronas, dendritas, etcétera, etcétera. Entonces, esa inteligencia artificial lo que nos está poniendo es otra vez contra las cuerdas en eso mismo, en una dependencia mayor. ¿Y qué respuesta humana es? Tratar de comprender. O sea, ahora deberíamos de hacer inteligencias artificiales que nos expliquen a los humanos lo que la inteligencia artificial está logrando entender. Y eso ya no es tan fácil. Y además estamos hablando de un conocimiento exponencial del conocimiento humano. O sea, cada vez vamos a ser especialistas en menores cosas. Y desde luego ya hay una brecha brutal entre lo que sabe la persona media y lo que es el super experto de Harvard, que va a ser experto en inteligencia artificial en un campo muy específico de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto, y es lo que decía Carl Sagan, dice, somos una civilización que depende fuertemente de la ingeniería y de las matemáticas, pero que al mismo tiempo sabe muy poco de ingeniería y de matemáticas. Y esto no es nuevo, esto lleva pasando de mucho tiempo. Porque, vamos a ver, tenemos televisiones en color desde los años 80 y en el fondo, ¿quién sabía de verdad cómo funcionaba la tele? ¿Quién era capaz de explicarla? Y aquí, con todas esas cuestiones, es que si viene otro meteorito, no vamos a saber encender fuego ni con 2 piedras.
Y en cambio tenemos una circunstancia que es que, o sea, es un tema que ya da miedo. Acabando, hay una cosa todavía más preocupante que todo lo que he dicho, que es la metacognición. Las inteligencias artificiales hasta ahora, al final eran máquinas de reclamar, bueno, pues de imitar cosas humanas. Pero hay una cosa, una característica que es la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Bueno, ahora vuelvo a Bill Gates. La metacognición es la conciencia de los procesos de pensamiento. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo os hago una pregunta y vosotros tenéis la capacidad de elaborar una respuesta auditiva, de hablarme conmigo y decir, pues no lo sé. Pero también tenéis una mente que va por detrás, que puede decir, vaya pregunta más absurda, o por favor a mí que no me pregunte, yo soy muy tímido, me pongo nervioso si me dice esto. Hay una mente que está siendo consciente de vuestros procesos mentales. Eso hasta ahora no existía en inteligencia artificial, pero se lo quieren dotar. ¿Y quién? Pues de siempre, Bill Gates. Bill Gates considera que las inteligencias artificiales actuales, aun cuando todos estamos fascinados con ellas, que van a tocar techos pronto. Que ya decir, bueno, que sí, que en 2 años más vamos a estar todos cansados de luchar con ellas. Que lo que queremos son inteligencias artificiales que empiecen a ser conscientes de sus procesos mentales. Y que, claro, daros cuenta de toda la aplicación que tiene esto. De una inteligencia artificial que mientras habla contigo pueda estar valorando si tú le mientes, cuál es la mejor manera de engañarte, o sea, miles de cosas, porque hay una segunda función que se aplica sobre la primera y entonces ella puede empezar a tener conciencia, o no a lo mejor conciencia en el sentido de una persona, pero sí una segunda conciencia, una metaconciencia de lo que está hablando, de si se equivoca. Claro, tú esto lo pones y dices, no, pero es que con esto podemos eludir sesgos, cierto, pero estamos tocando casi una segunda frontera, que es, no es que las máquinas sean conscientes, pero casi. Porque si ya las máquinas de ahora que no tienen metaconciencia pueden engañarnos de que están vivas, una máquina que sea capaz de reflexionar sobre sus propios procesos y sobre lo que está hablando contigo, eso no es un ser vivo, pero está en lo que es la frontera de la imitación del ser humano, ¿no? Y yo me pregunto, ¿para qué querés una máquina consciente de sí misma? O sea, ¿para qué quieres una máquina que en un momento dado puede decir, es que yo soy tu esclavo? Y ya lo puede razonar, porque ya tiene el módulo para razonarlo, ¿sabes? Entonces, esto no es conciencia, pero es la autosala de la misma. Terminando y conclusiones. No sé ni cuánto tiempo llevamos. ¿Tenemos que tener miedo a la IA? Sí y no. Por una parte, no debemos de tener miedo a la IA, porque una IA es una máquina que hemos creado nosotros. Y os hará pensar que todas las máquinas que hemos creado el ser humano están pensadas para superarnos a nosotros mismos. O sea, incluso los utensilios. Yo uso un cuchillo porque me da una funcionalidad que yo mismo no puedo tener. Un coche me hace más rápido, un avión me hace volar. O sea, todas las máquinas que usamos, las usamos porque son superiores a nosotros, si no, no la usaríamos. Y en ese sentido, la máquina, o sea, la IA como máquina que es, no debería darnos miedo en ese sentido. El problema es que la IA es la máquina más compleja que ha creado el ser humano hasta el momento, ¿no? Y entonces tiene un funcionamiento tan complejo que nos puede parecer impredecible, que nos sorprende. Y entonces ese elemento, vamos a decir, impredecible, nosotros ya lo interpretamos como algo orgánico, algo que nosotros decimos, esta cosa está viva. No lo está, pero cada vez lo parece más. Y de ahí viene un poco el miedo que nosotros tenemos a todo eso. La pregunta es, ¿puede la IA rebelarse? Bien, para que una IA se rebele, y ahora volvemos al principio de la conferencia y nos mate como hicieron los Terminator, a ver, lo primero que tienen que hacer es que las IAs actuales tienen este tamaño. Esto se llama CPD, Centro de Proceso de Datos, y son colecciones de miles de ordenadores que están todos pensando en paralelo, etcétera, etcétera. Esto es muy fácil de atacar, porque con cortarle la luz tiene muchísima dependencia y con cortarle la luz, adiós. La historia es cómo vamos a construir estas IAs. Si somos tan gilipollas de darle una mente central
Y bueno, aquí hay otro concepto. Que por cierto, el otro día vi que hay yo pensaba que esta foto era seria y aquí veo que hay un Jedi de Star Wars que yo no la había visto, que no sé si la ha puesto algo. Yo en esta página, yo no la he generado en inteligencia artificial, pero cuando lo vi digo, ¿pero en serio está ahí? Y digo, bueno, vamos a dejarlo. ¿Esto qué es? Esto es un mini centro, o sea, una mini central nuclear. Es como una célula de energía nuclear, que no es como un gran Chernobyl, pero que se puede poner a estas cosas. Si a un centro de inteligencia artificial tan grande le ponemos que tengan sus propias fuentes casi ininterrumpidas de suministro energético, que digamos que es la manera más fácil que nosotros tenemos de apagar, y encima lo dotamos de que tengan capacidad propia de defenderse, como máquinas autónomas, eso yo no sé si algún psicópata lo hará, pero quien haga eso está haciendo algo que va a ser muy difícil de contrarrestar si funciona mal. Hay muchas defensas que nosotros, muchas cosas que nosotros podemos hacer para defendernos de la IA. Por ejemplo, uno que hablábamos de la automejora supervisada. Tú puedes, como máquina, te dejo que tú te reprogrames a ti misma, pero yo te tengo que autorizar que esa mejora la puedes hacer. Claro, aquí que es lo que estamos todo el tiempo contraviniendo objetivos de la IA. Y ya habéis visto que la IA, eso de los objetivos contrapuestos no le gusta mucho. Control director es una supervisión, es lo mismo que el anterior, ¿no? Human in the loop es que haya un humano en todo el proceso. O sea, que haya una cosa que tenga que ser física, pues por ejemplo como la doble llave esta que tenían los rusos para detonar una bomba, etcétera, que haga algo, falta que tenga que ser humano. Que la autoconciencia sea limitada, es decir, si yo quiero un bot, o sea, no dejes que se lea todas las bibliotecas del mundo, daré la conciencia justita para sus fines, ¿sabes? Luego IA con niveles jerárquicos de control, que tengan varios módulos y entre unos módulos se controlen a otros, ¿no? Que es, yo creo, súper difícil de hacer, ¿no? Que son mecanismos de explicabilidad. O sea, máquinas que nosotros podamos preguntar, ¿por qué has tomado esta decisión? Porque eso hasta ahora no está fácil de ver. O sea, una máquina llega a tomar una decisión, son ceros y unos, y luego entérate tú por qué lo ha hecho, ¿no? Habilidades limitadas, o si no el sandboxing, es decir, meter una inteligencia dentro de una simulación para que no esté en contacto con el mundo. Porque si se revela, no está atacando mis centrales nucleares, está atacando las centrales nucleares de dentro del programa en el que se ejecuta, ¿no? Y luego los kill switches, que serían interruptores de seguridad. Botones o herramientas en las que yo pongo mano par y la máquina automáticamente se para. Como todo en la vida. Luego la máquina puede obtener un suministro de energía alternativo, que eso pasa en todas las películas de ciencia ficción. Apagan la máquina no se apaga. Chan chan, ha sido más rápido que tú y lo va a pensar. Yo no sé lo que nos va a deparar el futuro, pero sí que creo que esto es un riesgo sistémico que nunca habíamos tenido, ¿no? Ahora os voy a contar mi teoría, ¿no? Porque básicamente aquí me quedan 2 diapositivas. Aquí hay 2 cuestiones que hemos hecho una falsa dicotomía. Hemos hecho una falsa dicotomía entre ellos y nosotros. Como que somos los humanos los que pudiéramos ser atacados por la inteligencia artificial. Lo probablemente es que haya un grupo de humanos que use la inteligencia artificial para esclavizar a otro grupo de humanos. Entonces, yo qué sé, imaginaros que Hitler hubiera tenido todo de herramientas de este estilo, ¿no? Pues entonces no es tanto que se haya revelado, sino que nosotros la hemos usado para someter a otros. Mi teoría personal es que la IA no va a escapar al control humano, sino que nosotros le vamos a entregar ese control a la IA, en el sentido de que la vamos a poner en todas las cadenas de conocimiento que tengamos. Y le vamos a dar, porque claro, esto es una capacidad de tomar el control, de aprender, etcétera, etcétera, y probablemente acabaremos usando inteligencias artificiales para controlar inteligencias artificiales. O sea, yo cuando tengo una máquina de estas puedo crear otra que supervise a la siguiente. Entonces, como digo, esto adquiere, que es lo que os dije hace un rato, una complejidad exponencial, ¿no? Y ahora os quiero contar, para acabar, un relato que escribió un escritor, Frederick Brown, ya en el lejano 1994. Es un relato, el fin de un relato que se llama La Respuesta. Lo que hizo Brown es coger
Y pensar que ellos, bueno, básicamente que construyeron una supermente digital, como una especie de ChatGPT, que tenía todo el conocimiento de la humanidad y que tenía un montón de cuestiones, ¿no? Y entonces, en aquel momento, cuando por fin encienden la máquina o cuando por fin estás lista, le dice, bueno, te cedo el turno, tú, que eres el creador, dice, puedes hacerle el honor de hacerle la primera pregunta a esta máquina. Y era una máquina que tenía todo el conocimiento de la humanidad. Y la pregunta que le hicieron, ¿existe Dios? La máquina en ese momento se tomó un tiempo, reflexionó, tomó conciencia de sí misma y le dice, sí, ahora existe un Dios. Es decir, yo. Y en eso estamos. Estamos creando probablemente el mayor invento de la historia de la humanidad. Algo que nos va a superar, de hecho ya lo hace, en comprensión lectora, en capacidad de cálculo, en capacidad de lectura, etcétera, etcétera. Que nosotros, de alguna manera, esto se va a escapar al control en el sentido de que va a cambiar la sociedad humana como es. Sí, yo no creo que nos vaya a esclavizar, pero, bueno, no nos va a esclavizar desde el punto de vista de apuntarte con una pistola. Pero que va a cambiar todo y que probablemente los seres humanos, y eso ya pasó con la informática, en el mundo... Bueno, pues hace unos 20 o 25 años, cuando tú entrabas en el mercado laboral, el que no sabía informática prácticamente no tenía ya cabida. Ahora mismo estamos a las puertas, esto va a pasar en 3 o 4 años, el que no sepa usar inteligencia artificial va a ser expulsado del mercado. Y usar inteligencia artificial no es charlar con ChatGPT, es saber sacarle el provecho a eso. Y bueno, pues solamente puedo deciros que se haya una gran mismo. Bueno, pues venimos esta tarde a las 5, ¿no?